Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios porque nos permite, ¿verdad?, llevar a cabo esta transmisión para poder así llevar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes y damos gracias a Dios por permitirnos también en esta tarde y nos concedió todavía un día más de vida. Gracias a Dios por nuestros hermanos que nos acompañan para poder llevar a cabo esta transmisión. Y de la misma manera también quiero agradecer a mi pastor, el hermano Alex, por permitirnos y darnos este privilegio de poder compartir la palabra de Dios en esta tarde. Y así, amados hermanos, vamos a dar inicio con este mensaje, con la palabra de nuestro Dios, que está a cargo de nosotros en esta tarde. Voy a pedirles que ahí donde estén, en sus hogares, si están sentados, como estén cómodos, voy a pedirles que inclinen sus cabezas y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que hable a nuestras vidas en esta tarde y que Él sea, amados hermanos, el que nos instruya cada día con su palabra y nos ayude a permanecer firmes y fieles en su camino. Oramos en esta tarde. Padre buen Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, venimos ante ti, oh Dios mío, primeramente agradeciéndote por la vida, Señor, que tú nos concedes, por la salud que tú nos das, porque cada día, Señor, nos permites amanecer, Señor Dios mío, y nos permites llevar a cabo nuestras labores. Y en esta tarde, Señor Dios mío, de una manera muy especial te damos gracias, porque nos permites también, Señor, estar aquí en esta hora para poder realizar y llevar, Señor Dios mío, el mensaje de tu bendita palabra. Gracias por la vida de mis hermanos que hacen posible, Señor Dios mío, todos esta transmisión, Padre de la gloria. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor Dios mío, de Senda de Justicia, que ya están, Señor Dios mío, viendo, conectados, Padre de la gloria, para ver, Señor Dios mío, y escuchar el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, y los que aún, Señor, no se han conectado, también te pedimos que tú toques la vida y los corazones. Y en esta hora, Señor Dios mío, seas tú el que hable a nuestras vidas. Que tu palabra sea de bendición, que tu palabra sea de edificación para cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, que por medio de ella cada día nos instruyas, cada día hables a nuestras vidas. Cada día, Señor, nos ayudes para poder crecer en tu camino. Sabiendo, Señor Dios Todopoderoso, que tu venida está cerca. Y tú vienes por un pueblo que está listo, que está preparado, Señor, esperándote. Por lo cual, ayúdanos a seguir adelante, permaneciendo firmes, Señor Dios mío, y esperando tu venida, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, Señor, nos encomendamos en esta hora. Y seas tú el que use, Señor, mis labios, el que use, Señor Dios mío, mi garganta para tu gloria y para tu honra. Que no sean mis palabras, que no sean mis pensamientos, Señor, las que yo hable en esta hora, sino que sea, Señor Dios mío, tu palabra la que se exponga conforme a tu voluntad, oh Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor Dios mío, en esta tarde. Amén. Así, amados hermanos, vamos a empezar con el mensaje, con la predicación de esta tarde, ¿verdad? Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano que estuvo compartiendo la enseñanza anoche. Una bendición, amados hermanos, poder cada día recibir algo, aunque sea un poquito, amados hermanos, que quede en nuestros corazones, pero que sea de bendición para nuestras vidas. Y en esta tarde vamos a, amados hermanos, tratar un tema que se titula el tema El verdadero Evangelio. Y quiero que abran sus Biblias, amados hermanos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 14, 15 y 16. Vamos a estar leyendo 3 versículos solamente. Si tienen ahí su Biblia con ustedes, amados hermanos, pueden buscarlo. Y vamos a leerlo, amados hermanos, para así empezar el mensaje en esta hora. Y dice la palabra de nuestro Dios de esta manera, San Marcos capítulo 16, versículo 14 al 16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, finalmente
se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así, amados hermanos, hemos leído la palabra de nuestro Dios. Y les decía, vamos a estar predicando en esta hora bajo el tema el verdadero evangelio. Usted se puede preguntar, pero ¿por qué el hermano dice el verdadero evangelio? Si yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, cuando nos permitían reunirnos, yo llegaba. ¿Por qué? ¿Usted alguna vez se ha preguntado, amado hermano, cuál es el verdadero evangelio? Hoy en día, amados hermanos, vivimos en un mundo que está lleno de diversidad. En un mundo, amados hermanos, que día a día el hombre, amados hermanos, busca conforme a su manera cómo querer agradar a Dios. Cada día el hombre busca, amados hermanos, conforme a sus ideas, como a él le parece bien, como él piensa que está bien, busca la manera de cómo acercarse a Dios. Hoy en día, amados hermanos, es muy común escuchar a diferentes personas decir, aunque no hayan aceptado a Cristo, decir: no, es que yo soy hijo de Dios. Yo cuando me muera, yo me voy a ir al cielo. Cuando yo me muera, pues yo voy a estar allá en el cielo. Y allá San Pedro va a recibirme. Pero, amados hermanos, y muchos cristianos tienen la misma mentalidad. Pero en esta tarde quiero, amados hermanos, que hagamos un poquito de conciencia, que analicemos nuestra vida, que analicemos cómo está nuestra vida espiritual delante de Dios. Si en verdad, amados hermanos, somos cristianos, si en verdad estamos fundamentados en el verdadero evangelio que Jesucristo predicó cuando vino a esta tierra. Yo no sé, amados hermanos, si usted se ha preguntado eso. Yo no sé, amado hermano, si usted se ha preguntado, ¿estoy fundamentado en el evangelio de Jesucristo? ¿O estoy fundamentado en otro evangelio? El apóstol Pablo decía, no que haya otro evangelio, sino que los hombres, como decía al principio, buscan a su conveniencia querer agradar a Dios como ellos quieren. Pero en esta tarde, amados hermanos, vamos a ver qué es el verdadero evangelio. ¿Por qué, amados hermanos, el verdadero evangelio? Les decía, vivimos en un mundo que está muy confundido. En un mundo donde cada quien opina y donde cada quien hace y dice lo que quiere. En donde muchas personas dicen, no, es que yo soy cristiano. Pero no viven conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Y el evangelio no es solamente, amados hermanos, que vayas y le digas a una persona, Cristo te ama. Toda la gente sabe y dice, no, es que Dios me ama, por eso me hizo. Mucha gente dice, es que Dios me ama, por eso me bendice. Tengo dinero, tengo casa, tengo carros, tengo trabajo, tengo esto, tengo lo otro. Pero eso no es el evangelio. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Pero mucha gente vive, amados hermanos, engañándose a sí mismo, creyendo ser hijo de Dios, cuando en realidad vive, amados hermanos, engañándose a ella misma. Y en esta tarde, amados hermanos, quiero como que nosotros pensemos como un tipo de introducción. Cuando usted salió de su país, se vino a este país, cada
Cada uno de nosotros somos de diferentes nacionalidades. Pero cuando salimos, amados hermanos, de nuestros países, ¿cuál era nuestro propósito al venir a este país? El propósito, yo creo, amados hermanos, en mi caso o en el caso de algunos otros hermanos que se identifiquen, era venir, trabajar, quizás ganarse un poco de dinero y regresarse a su país. ¿Para qué? Pues para tener una vida quizás un poco más cómoda, un poco mejor. Y muchos de nosotros como padres decimos, yo quiero darle lo mejor a mis hijos para que no pasen la vida que yo pasé. Y muchos de nosotros salimos con ese propósito de nuestro país y llegamos a esta nación. Pero al llegar a esta nación, amado hermano, nuestra mentalidad se fue cambiando, ¿verdad? Tuvimos que, amados hermanos, apegarnos a las reglas y a las leyes de esta nación. Yo no llegué haciendo yo no llegué viviendo o querer hacer lo que yo hacía en mi país, en este país. ¿Por qué? Porque en este país hay leyes, hay normas que rigen a cada ciudadano de esta nación. Ahora bien, cuando usted llegó, amado hermano, se tuvo que adaptar a la manera, al estilo de vida de este país. Los que trabajamos sabemos, ¿verdad?, que tenemos que madrugar. A veces, cuando recién llegamos, pues nuestros mismos paisanos nos trataban, ¿verdad?, horas trabajando, y esa era nuestra vida. Levantarse en la mañana, llegar a la casa a dormir. Esa era nuestra vida. Pero nosotros aguantábamos. ¿Por qué? Porque en nuestra mentalidad estaba, yo quiero algo mejor para mi familia, para mis hijos. No importa el sacrificio que yo haga, aunque tenga que trabajar de sol a sol, con tal de ganarme $100 para poder enviárselo a mi familia. Pero al pasar de los años, algunos empezaron, amados hermanos, a buscar la manera de cómo estar legalmente en este país. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Buscar ayuda de una persona que esté capacitada de acuerdo a la necesidad que ustedes tenían, o sea, querer arreglar su documentación. Pero, amados hermanos, al estar en ese trámite, ¿usted qué hizo? Usted no anduvo vagando para arriba y para abajo, haciendo lo que usted quería. No. Usted tuvo que mantenerse al margen de la ley. ¿Para qué? Para que no tuviera un mal récord y le dañara cuando usted iba a arreglar los documentos. Ahora bien, ¿a dónde quiero llegar con esto? Nosotros como cristianos, amados hermanos, al venir, al escuchar el Evangelio, la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No conocíamos nada de Dios. Sí sabíamos que hay un Dios, pero no lo conocíamos. Y actuábamos a como nosotros queríamos. Nosotros vivíamos a nuestra manera, a nuestro parecer, como bien nos parecía. Ahora, cuando usted escuchó el Evangelio, quizás alguien anduvo años hablándole de la palabra de Dios. Y no es que esa persona la haya convencido y la haya llevado para que usted acepte. Fue la palabra que usted fue escuchando la que movió algo dentro de usted para que usted acepte a Jesucristo. Ahora, al venir y ser parte o ser hijo de Dios, hay reglas y hay normas que rigen, amado hermano, la vida de aquella persona
que quiere ser hijo de Dios. Hoy en día quizás muchos le pueden decir, ¿cuántos se quieren ir al cielo? Yo creo que todos queremos irnos al cielo. Muchas personas, amados hermanos, aún sin conocer a Dios, dicen, no, yo me quiero ir. Pero si alguien les dijera, ¿cuántos de ustedes quieren recibir a Cristo? Muchas personas no quieren. ¿Por qué? Porque muchos saben que al recibir a Cristo conlleva una responsabilidad, pero también conlleva a recibir muchos beneficios. El ejemplo que les ponía de aquella persona que tramita sus documentos, ¿por qué lo hace? Para poder, amados hermanos, estar aquí sin tener problemas de que llegue la migración, lo agarre, lo deporte a su país. Y así poder recibir beneficios como ciudadano de esta nación. Ahora, usted ya está en el camino de Dios. Ahora quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Pero estoy acatando a lo que dice la palabra de Dios? ¿Estoy cumpliendo con el reglamento, con las leyes que rigen a mi ciudadanía? El apóstol Pedro decía, nuestra ciudadanía no es aquí en esta tierra. El evangelio, amado hermano, quiere decir, buena noticia o buen anuncio. Jesucristo, amados hermanos, cuando empezó su ministerio, ahí en Marcos, vamos a leer, Marcos, capítulo 1, versículo 14, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio, pero no se termina ahí. Hoy en día tenemos un concepto de evangelio, amado hermano. Acepta a Cristo y ya no vas a tener problemas. Hoy en día mucha gente tiene un concepto de decir, acepta a Cristo y si estás enfermo, Dios te va a sanar. Si no tienes dinero, Dios te va a solventar tu situación económica. Si no tienes trabajo, pídeselo a Dios. No, usted no debe de venir a Dios para que Dios sea, amados hermanos, el que lo esté solventando todas sus necesidades. No. Si usted ya aceptó a Cristo, usted no lo va a aceptar por conveniencia. Usted, amado hermano, va a llegar a los pies de Cristo. ¿Por qué? Por agradecimiento. Porque usted reconoce en qué condición estaba y en qué condición Dios lo va a tener. Ahora dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. O sea, Jesucristo vino a dar las buenas noticias, las buenas nuevas. ¿De qué? Del reino de Dios. ¿En qué consiste el evangelio? En darnos a conocer a nosotros a dónde pertenecemos cuando aceptamos a Cristo. Eso es el evangelio, amado hermano. El evangelio no es para que usted sea bendecido o para que usted reciba muchas bendiciones aquí en la tierra. Hoy en día tenemos un mal concepto de lo que es el evangelio. Y quizás a muchos no les va a gustar esto que estoy diciendo. Quizás muchos van a decir, es que ese hermano es muy negativo. Pero sabe, el problema de nosotros como cristianos hoy, hemos entrado en el positivismo. Ese es nuestro problema. Queremos, amados hermanos, que cuando nos pasa algo, le voy a pedir a mi papá o a mi papito, como dicen muchos, voy a pedirle que me dé esto. Y amados hermanos, hemos llegado a no entender el evangelio cuando decimos, voy a pedirle a mi papito para que me dé esto y por fe lo voy a recibir. Hermanos, no es así. El apóstol Pablo decía, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Él conocía el evangelio verdadero. Juan, Pedro,
Ellos conocieron el verdadero evangelio, amado hermano. Y ellos sabían qué cosa era esa buena noticia que Jesucristo les había dado a ellos, porque eso es el evangelio. La buena noticia que usted recibió de parte de Dios. Hoy en día llegan muchos evangelistas, empiezan a predicar un mensaje. Y amados hermanos, el error más grande que se está cometiendo en las iglesias, si no es que esté en contra de ello, es, si tú invitas a un amigo, a la primera vez tú vas y le dices, ¿quieres aceptar a Cristo? Muchas veces la persona, amado hermano, no quiere. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no ha llegado a su corazón. Pero nosotros la arrimamos a pasar. Y el evangelista o la persona que esté ahí empieza a orar por él y dice, hermanos, tenemos otro nuevo miembro. Lastimosamente, al pasar los días, aquella persona, amados hermanos, no hay un cambio en él. Y el evangelio, ¿qué dice el apóstol Pablo que es? Es poder. No es comida, no es bebida. El apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, yo no me avergüenzo de las buenas nuevas que anuncio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. No es el evangelista que te va a cambiar. Y no, amados hermanos, otro error grande que cometemos hoy en día es, y tomamos este mensaje, este texto, donde Jesús manda a sus discípulos y les dice, vayan y prediquen el evangelio, el que crea y fuere bautizado será salvo. Hoy en día toda la gente cree, pero no toda la gente es convertida. Hay muchos cristianos que creen hasta en ellos mismos. Hay muchas personas, amados hermanos, que creen, que se creen dioses. Pero creen. Pero hay una gran diferencia cuando la persona ha escuchado el verdadero evangelio de Dios. ¿Sabe qué es? Dice la palabra de nuestro Dios que es nueva criatura. Las cosas viejas pasan. Y he ahí el problema. El cristiano no quiere dejar sus cosas viejas. ¿Por qué? Porque no sabe cuál es el verdadero evangelio. El cristianismo de hoy en día, hermano, es, hermanito, Dios te va a bendecir. Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro, Dios te va a dar prosperidad tras prosperidad. Hermano, el evangelio no es eso. El evangelio es la buena noticia de que si usted acepta a Cristo, ya no es ciudadano de aquí, de esta tierra. Su nacionalidad está allá, en el cielo. Por eso dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia que Jesús trajo a esta tierra. Predicando, dando la buena noticia del reino de Dios. Él no dijo, si tú me aceptas, pues yo te voy a estar bendiciendo. Él no dijo, amado hermano, si tú vienes, no te va a faltar nada. No, él en una ocasión dijo, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero nosotros no queremos batallar. Nosotros somos tan obedientes a las leyes humanas, pero a la palabra de Dios somos tan, amados hermanos, tan acomodados, que le buscamos cómo acomodarlo a nuestra conveniencia. El apóstol Pablo decía, amados hermanos, para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Hoy cuando nos da a todos una gripa, lo primero que decimos, si muero, muero para Cristo. El apóstol Pablo no se refería a eso. El apóstol Pablo, amados hermanos, si usted estudia lo que el apóstol Pablo vivió, golpes, azotes, cárceles, pero él decía y tenía la seguridad de que no era de esta tierra. Su ciudadanía estaba allá en el cielo. Y ahí era donde tenía todo el derecho, amado hermano, de recibir todas las bendiciones que la palabra de Dios nos enseña. Por eso Jesucristo dijo, amados hermanos, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después, si Dios te quiere bendecir, hermano, Él te va a bendecir como Él quiere, porque Dios es soberano. Nadie puede decirte, si tú das esto, si tú haces esto, Dios te va a bendecir más. No. Si Él quiere bendecirte, te va a bendecir. Porque Dios es un Dios soberano, un Dios justo. Pero lo primero que Él quiere que nosotros entendamos es por qué somos evangélicos. ¿Por qué somos llamados cristianos? ¿Qué quiere decir el evangelio? ¿Por qué nosotros decimos, no es que yo soy evangélico pentecostal? Escuché, amados hermanos, y hoy en día es muy común escuchar, yo soy pentecostal hasta los huesos. Pero, amados hermanos, decir, yo soy evangélico o yo soy cristiano, debemos de conocer por qué lo decimos. Jesucristo vino a predicar el evangelio del reino. Él dice, amados hermanos, en San Mateo, Él da la ordenanza, la gran comisión, amados hermanos, a los discípulos que habían sido enseñados por Él. Y he aquí el problema de muchos de nosotros como cristianos. Llega alguien que por primera vez, por segunda vez, viene al evangelio, escucha 2, 3 veces el mensaje de Dios. Y muchos dicen, no, es que yo voy a hablar sin tener conocimiento. Y ahí es donde, amados hermanos, empieza la gente a dar diferentes ideas y diferentes opiniones. Es que a mí me funcionó. Es que a mí me sirve. Es que no es lo que nosotros digamos. Es lo que dice la palabra de Dios. Y Jesucristo fue bien claro al dar esa orden, amados hermanos. Él dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo en San Mateo 28, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta ahí nos quedamos. Hasta ahí nosotros tenemos el concepto de evangelio, de hablar las buenas nuevas. Si aceptas a Cristo, vas a ser salvo. Hasta ahí. Por eso, amados hermanos, hay muchos cristianos que flaquean. Por eso hay muchos cristianos, amados hermanos, que usted lo ve hoy en el camino de Dios, mañana ya no están. ¿Por qué? Porque no hubo una enseñanza. Porque no hubo una preparación para aquella persona. Porque vino el evangelista y lo declaró, él ya es cristiano. Y como ya es cristiano, pues ahí quedó. Pero amados hermanos, ahí es nuestra responsabilidad de enseñar el evangelio de Cristo, de enseñar las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Qué conlleva ser cristiano? Yo creo para legalizarse, para tener ciudadanía en este país, los que son ciudadanos deben saber qué cosa es lo que se necesita. Y para ser cristiano, ¿qué necesita?
¿Saben lo que decimos nosotros? Acepta a Cristo, nada más. Jesucristo dijo: el que confesare con su boca y creyere en su corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Eso. Pero aquí, amados hermanos, Jesucristo le dice a sus discípulos en el versículo 20, enseñándoles. No dice, invítalo a que acepte y ya es salvo. No. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué cosas? ¿Cómo debes de vivir? ¿Cómo debes de andar? ¿Cómo debes de vestir? ¿Cómo debes de hablar? Todo. Pero nosotros decimos, hermano, es que vivimos en un mundo que nos enrolla y nos van a criticar si nos portamos de otra manera. El cristianismo, amado hermano, ha llegado a un punto donde se acomoda a esta tierra. Donde, amados hermanos, al pecado ya no se le llama pecado. Donde, amados hermanos, lo color negro ya se llama gris. ¿Por qué? Porque no hemos conocido el Evangelio de Jesucristo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y fíjense la promesa más grande. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero enséñales. ¿Para qué? Para que cuando vengan las pruebas, para que cuando vengan las luchas, no sean como el avestruz. El avestruz, amados hermanos, es un animal grande. Pero cuando se siente acorralado, ¿sabe lo que hace? Busca un agujerito, mete la cabeza, pero todo el cuerpo lo tiene ahí. Él cree que está escondido. Pero si viene un depredador, se lo come porque solamente la cabeza tiene oculta. Y muchos cristianos hacen eso. Muchos cristianos, amados hermanos, no. Dios me guarda. Pero viven como quieren. Hacen lo que quieren. Pero Dios me guarda. Él me ama. Hermanos, es momento de meditar. Si para vivir en una nación que no es de nosotros tenemos que acatarnos a las leyes de esa nación, ¿cuánto más la palabra de Dios nos enseña a nosotros que no somos ciudadanos de aquí, de esta tierra? Que nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Y que un día, amados hermanos, estaremos allá. Pero si obedecemos a las leyes de allá del cielo, no de aquí del hombre. Somos tan obedientes, les decía hace un momento, que cuando el hombre dice es que esto se va a hacer así, así se va a hacer. Hermanos, y cuando Dios dice es que yo quiero que hagan esto así, siempre le buscamos. Pero Dios es un Dios amoroso. Dios es un Dios bueno. Un Dios misericordioso. Sí lo es. Pero Él dice, amados hermanos, que al pecador, ¿qué dice? Lo abomina. Él abomina el pecado. Pero yo soy cristiano, hermano. Pero si practico el pecado, ¿soy cristiano? No. No he conocido a Dios. Porque el Hijo de Dios muestra quién es. Hoy en día, amados hermanos, voy a entrar un poquito. Hoy en día hay mucha discusión acerca del vestuario, ¿verdad? No es que unos sí, otros no, que la mujer debe de vestir así, que así no. Que el hombre debe de vestir así, que el hombre así no. Y una ocasión alguien decía, hermano,
Si nosotros analizamos, estamos en esta tierra. Vivimos en esta tierra. Y si nosotros actuamos diferente, nos van a empezar a criticar. Nos van a empezar a señalar. Y es mejor estar bien con todos nuestros vecinos para que así no tengamos problemas. Se escucha bien. Pero sabe, si usted quiere agradar al hombre, se hace enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque usted quiere agradar al hombre y a esta tierra. Y se olvida de que su ciudadanía está allá en el cielo. Hoy en día, amados hermanos, mucha gente vive para trabajar. Ese es el ritmo de la vida aquí en Estados Unidos. Vives para trabajar. Y muchos trabajan para vivir. Y el primer pretexto que como cristianos tenemos es, hermano, es que la palabra de Dios dice, el que no trabaja, que no coma. Y así lo dice la palabra de Dios. Pero se nos olvida que Jesucristo dijo, fíjense las aves del cielo, fíjense las flores del campo, no trabajan, no hilan, no cosechan, pero ¿quién las mantiene? Dios. Pero no vaya a decir, oh, entonces voy a acostarme a dormir todos los días y Dios me va a mantener. No. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Qué debes de hacer? Hablar. Darle a las personas las buenas nuevas. Aunque te critiquen. Aunque te burlen. Pero no va a ser una vez. Si nosotros leemos Hechos, el apóstol Pablo en una ocasión se quedó 3 años y medio en un solo lugar. ¿Para qué? Para enseñar las buenas nuevas a aquellas personas que habían aceptado a Cristo. Con el propósito de que aquellas personas no se apartaran de la verdad. Hoy en día la mentalidad del hombre es ir y anunciar el evangelio en todo el mundo. Así lo dice la palabra de Dios. Pero se olvida de la parte más importante, enseñarle bien a la persona. A los niños no se les enseña una vez y ya se aprendieron todo. El maestro en la primaria, en los primeros años de clase, batalló con nosotros. Quizás algunos éramos rápidos para captar. Algunos quizás tardamos un poquito más, que hasta reprobamos años, ¿verdad? Pero los maestros lograron que aprendiéramos a leer, a escribir. Ahora nosotros como evangélicos, como anunciadores de las buenas nuevas del reino de Dios, nuestro deber es enseñar a las personas que llegan, que guarden las cosas que Dios ha mandado. Pero ahora, amados hermanos, llegamos a un punto donde, ¿qué vamos a enseñar si nosotros no leemos? Si nosotros no hemos sido enseñados. Si nosotros, amados hermanos, no nos preocupamos. Muchos, y me incluyo, muchas personas, y muchos de nosotros podemos decir, yo ya me leí la Biblia, hermano, de Génesis, Apocalipsis. Pero ¿saben? No se trata de leer solamente. La Biblia es una biblioteca. Ahora, si usted ha ido a una biblioteca, ¿cuántos libros hay ahí? Hay cientos de libros. Y la Biblia es más que una biblioteca. Cada día usted encuentra cosas nuevas si usted lee. Pero si usted no lee, va a predicar lo que usted escuchó. Va a predicar lo que le dijo aquel hermano. Va a hablar de la experiencia que le contaron. Ese no es el evangelio. El evangelio es anunciar lo que Jesucristo enseñó.
de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No lo que dijo fulano o mengano, no. Y ese ha sido el problema de muchos cristianos hoy en día. Que hablan, que enseñan de las experiencias de otras personas. Y hacen a un lado lo que la palabra de Dios dice. Ese ha sido el problema, hermanos. Y no estamos exentos de eso. Porque muchos de nosotros somos flojos para estudiar. Muchos de nosotros no nos gusta leer. Nos conformamos a escuchar el testimonio de aquel hermano. No, hermano, es que Dios me sanó. Hice 40 ayunos y Dios me sanó. Eso ya quedó aquí. Vas allá y aquel enfermo, lo primero que le dice, necesitas ayunar 40 días y Dios te va a sanar. No, eso es una mentira. Dios te va a sanar como Él quiera, cuando Él quiera. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. No porque ayunes 40 días. Pero muchos cristianos, amados hermanos, se les ha metido eso y eso se va enseñando. Por eso Pablo le decía a los Gálatas, me sorprende que tan pronto ustedes hayan cambiado el Evangelio de Cristo. O sea, no que haya otro, sino que se pusieron a escuchar lo que la gente les vino a contar. Pablo decía, y si alguno viene y les enseña otro evangelio que no esté aquí en la palabra de Dios, ¿qué dijo Pablo? Que sea maldito. Hermanos, pero hoy en día, cuando viene una persona y nos habla bonito al oído, ese hermano sí trae la unción de Dios. Pero cuando viene alguien que te habla lo que dice la palabra de Dios, ese hermano no. Le falta amor, le falta compasión. No, hermanos, el evangelio no es eso. El evangelio es hablarle a las personas la verdad de la palabra de Dios, la verdad de lo que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo. Y cuando la persona haya aceptado a Cristo, hermano, no necesitas ir y decirle, hermano, pásale y acepta a Cristo. No, esa persona va a decir, yo quiero aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra cambió lo que hay dentro de él, su manera de pensar. Y esa persona va a empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y muchos cristianos que llevan años en el evangelio van a decir, ese hermanito, mira cómo está haciendo. Pero a ver qué pasen los años, a ver cómo le va a ir. Hermanos, si esa persona verdaderamente la palabra llegó a su corazón, esa persona va a dar frutos de arrepentimiento. Va a mostrar que es cristiano. Que cuando le hablen de vivir en santidad, esa persona va a decir gloria a Dios. Pero hoy en día confundimos, ¿verdad? Santidad con vestimenta. Hoy en día confundimos santidad con muchas otras cosas. Y la palabra de Dios dice que somos ciudadanos del reino de los cielos. Y Dios dice que no puede ver o estar cerca del pecado. No. Entonces, si yo sigo cometiendo pecado tras pecado tras pecado, ¿cree usted que soy cristiano? No. ¿Sabe por qué? Porque no he nacido de nuevo. Porque no he conocido el verdadero evangelio de Dios. Simple y sencillo. Porque cuando yo llego a aceptar el evangelio de Dios, hermanos, el evangelio de Dios es poder que transforma la vida de aquel hombre. Quizás es un borracho, quizás es un drogadicto, quizás qué sé yo qué es. Pero cuando verdaderamente escucha la palabra de Dios y la palabra de Dios entra a su corazón, esa persona muestra el cambio.
Quizás esa persona no va a brincar y va a decir, yo quiero aceptar a Cristo. No. Quizás en lo secreto él va a ir y va a estar en comunión con Dios. Y cuando te vas a dar cuenta, esa persona está, amado hermano, ahí al pie del cañón. ¿Y los que se dicen ser cristianos, dónde están? Buscando comodidad en esta tierra. Lastimosamente, amados hermanos, nosotros que nos decimos llamar cristianos, nos hemos acomodado a todo lo que hay en esta tierra. Si me da tiempo, oro. Si me da tiempo, cuando había servicio, voy al servicio. Si me da tiempo, pero si no, pues Dios me sabrá entender. No es así. No es así, amados hermanos. Si yo he conocido la verdad de la palabra de Dios, esa debe de ser mi prioridad. No voy a necesitar de que el pastor me esté llame. Hermanito, ¿qué pasa? No. Al contrario, yo voy a estar apoyando al pastor o apoyando al hermano que está trabajando. ¿Por qué? Porque yo he conocido el verdadero evangelio. Pero hoy en día nos damos muchos lujos de decir, no, hoy no voy, mañana sí. Y no sabemos que nuestra vida no la tenemos comprada. Hoy en día, con esta crisis que está viviendo el mundo, amados hermanos, muchas personas van a llegar a la iglesia. Pero ¿sabe por qué? Y no es que sea negativo, es la realidad. Por temor. Por temor. Y si usted ve en las redes sociales, muchos predicadores dicen Cristo viene, y es verdad, Cristo viene. Mucha gente va a llegar. Pero para que se arrepientan va a ser difícil. Porque aún muchos de nosotros llamados cristianos no estamos arrepentidos. Jesucristo decía, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y conviértete. Ya no seas tú, ya no, que sea Cristo reflejándose en ti. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. A él lo azotaron, a él no le importaba. Una ocasión un profeta fue y le dijo, mira, el que es dueño de este manto, así le van a hacer. El profeta dice que se amarró los pies, se amarró las manos. En Hechos está, Agabo se llama el profeta. Al dueño de este manto, dice, así le van a hacer allá en Roma. Muchos de los compañeros de Pablo dijeron, Pablo, entonces no vayas, porque te van a maltratar. Y Pablo decía, yo sé que el evangelio el que yo creí, y yo sé en quién he creído. Ni las prisiones, ni lo que le pasó, o lo que le dijeron que le iba a pasar, no le impidió. Hoy en día, amados hermanos, si hoy reabrieran la iglesia para hacer cultos, muchos quizás no asistirían. ¿Sabe por qué? Por el temor que hay infundido en los hombres en estos días. Muchos dirían, no, hermano, no vamos a ir por esto. Me siento mal, no voy a ir. Hermanos, nuestra vida está en manos de Dios. Y Dios es soberano. Si Dios te quiere llevar hoy, te lleva hoy. Si Dios te quiere tener 10 años más en esta tierra, aquí te va a tener. No es cuando tú quieras ni como tú quieras. Es como Dios quiere y como Él decide. El Evangelio es eso, reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas. Ese es el verdadero Evangelio. Y eso, amados hermanos, se ha perdido en nosotros como cristianos. Hoy en día hacemos lo que queremos, pensando que agradamos a Dios. Pero es momento de que usted medite en su vida.
Ahora sí, como dicen por ahí, solo recuerdos quedan. Cuando usted recién se convirtió, cuando la palabra llegó a usted y usted, amado hermano, con gozo, con alegría, aceptó a Cristo, ¿cómo se comportó en esos días? Pero al pasar de los años, ¿cómo está su vida hoy en día? Haga memoria. ¿Cómo era su vida los primeros días cuando usted era cristiano? Alguien por ahí escuché yo que decía, no hermano, yo sí estaba al pendiente a qué hora iba a empezar el culto. Tenía ese deseo, ese gozo de estar en armonía con mis hermanos para alabar a Dios. Pero según los tiempos van pasando, los años van pasando, en vez de que crezcamos, el amor se va menguando. El amor, el gozo se va apagando y nos acomodamos a como nosotros queremos. Por eso tomé el ejemplo de cuando llegas a este país. Tu mentalidad quizás era hacer un poco de dinero, irte a estar con tu familia, pero por muchas circunstancias tú te acostumbraste a este país, lograste recibir tus documentos y así puedes viajar, pero tienes que respetar las leyes que hay en este país. Ahora, usted antes de conocer a Cristo, usted vivía como quería, usted iba a donde quería y hacía lo que quería. Pero ahora que conoce a Cristo, hermano, ya no es dueño de su vida usted. Usted ya no puede hacer lo que usted quiere. Por eso Pablo decía, antes yo hacía lo que quería, iba yo a donde yo quería, pero ahora ya no puedo. Porque hay alguien que ya está gobernando mi vida. Y ese gobernante es el dueño de esa ciudad celestial que está preparada para todo aquel que crea, se arrepienta y se convierta de sus malos caminos. Estamos llamados, amados hermanos, amigos que nos ven. Todavía, gracias a Dios, nos da esa oportunidad de recapacitar. Por eso la palabra de Dios nos invita y nos dice, examinaos a vosotros mismos. No esperemos que venga otra persona y te diga, hermano, ¿te acuerdas cuando tú aceptaste y cómo era tu vida ahora, cómo es? No esperes eso. Medita en tu vida, hermano, cuánto has crecido o cuánto has bajado. Yo no conozco sus vidas. Quizás en este mundo podemos vivir de apariencias, engañándonos. Porque a Dios no le podemos engañar. A Dios, amados hermanos, no podemos mentirle, no podemos engañarle. Pero nosotros mismos nos engañamos muchas veces. Pero Dios escudriña, dice, lo más profundo de nuestro corazón. Él conoce si tú estás creciendo y Él conoce si en vez de crecer vas bajando. Es momento de que usted y yo analicemos, amados hermanos, nuestras vidas. Es momento de que analicemos, amados hermanos, cada uno de nosotros, nuestra vida cómo está. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca. Jesucristo viene, es cierto. Pero Él viene a levantar a un pueblo que viva, amados hermanos, esperando para recibir, amados hermanos, estar allá y recibir su ciudadanía allá en el cielo. Imagínense qué bendición, calles de oro, un mar de cristal. Moradas, dice, que no ha sido preparado, que no ha sido hecho por manos de hombres. Imagínense, si aquí en esta tierra usted ve los edificios, ve las casas, ¿cómo están? Bien arregladitas, bien acomodadas. Y pues nos gusta estar ahí. ¿Acaso usted no anhela estar allá un día en esas moradas que Jesucristo tiene preparado? Si usted lo desea, si usted quiere estar ahí, hermano, es momento de meditar en su vida y reafirmarse si está bajo. Pero si usted ve que está creciendo, no se detenga, siga buscando cada día, amado hermano, alcanzar la estatura del varón perfecto.
¿Por qué? Porque Jesucristo viene por un pueblo que le ama, que le espera. No un pueblo que vive amando y conformándose a lo que hay en esta tierra. Aunque te digan anticuado, aunque te digan hermano, tú ya eres un aleluya. No importa. No importa. Nosotros como mexicanos tenemos un acento diferente al de los salvadoreños. Ahora el que habla el inglés, que no nació aquí, tiene un acento diferente al inglés de los niños que nacen aquí. Es cambiado. Así debe de haber un cambio en la vida del hombre que es cristiano, que se considera hijo de Dios, a aquella persona que no conoce a Dios. Debe de haber una diferencia, porque no es de aquí, sino que es de allá arriba. Y si yo quiero estar allá, esa diferencia se debe de notar. Esa diferencia se debe, amados hermanos, de distinguir a dónde está el cristiano y a dónde está el que no conoce a Dios. Pero lastimosamente hoy en día no se distingue, amados hermanos. Hay un revoltijo que la gente no sabe si es cristiano o no es cristiano. Pero si nosotros analizamos la historia de los apóstoles, hermanos, una gran diferencia, que con la sombra de Pedro sanaban a los enfermos. Y si usted ora por un enfermo hoy, difícilmente va a sanar, ¿verdad? Pero queda en nosotros, amados hermanos, en esta noche. Doy gracias a Dios por esta palabra que me permitió hablar. Medite en su vida, en su corazón. Usted, amigo, si usted ha creído y conoce a Cristo, viva agradeciendo a Dios. Dios conoce su vida, Dios conoce su corazón. Y le invito en esta noche, en esta tarde, amados hermanos, vamos a orar. Usted, en la manera como quiera orar, ore. Platique con Dios. Él conoce su vida, Él conoce mi vida y conoce la vida de cada uno de nosotros. Y Él no quiere agarrarnos desapercibidos. Él quiere que estemos listos, amados hermanos. Padre, buen Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor, gracias te doy por tu bendita palabra. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestros corazones, Padre. Tú conoces nuestras condiciones, cómo estamos delante de ti. Tú eres el que escudriña, Señor, cada pensamiento, cada corazón, cada intención de nuestros corazones. En esta noche, Señor, he compartido lo que tú me has dado. En esta noche he hablado, Señor, lo que tú me has permitido hablar. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, cumpla tu propósito. Que tu palabra, Señor Dios mío, haga lo que tú quieres que haga. Y si, Señor Dios mío, estamos, Señor, necesitados, ayúdanos a entender que aún en la necesidad debemos de darte gloria, debemos de darte honra. Ayúdanos a entender, Señor, cuál es la buena noticia que tú viniste a dar a esta tierra. Que no solo es, Señor, dinero, comodidad, que no solamente es eso. Tu venida está cerca y vienes a levantar un pueblo que te busca, que te sirve y que te adora. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Gracias en esta tarde te damos, Señor, por permitirnos hablar y por permitirnos, Señor Dios mío, llevar a cabo esta transmisión. Gracias por la vida de mis hermanos que han estado, Señor, ahí escuchando. Y seas tú el que los bendiga y que seas tú el que los guarde. Seas tú, Señor Dios mío, el que los motive a seguir adelante y permanecer firmes en tu camino, buscándote solamente a ti. Dándote gloria, dándote honra solamente a ti, porque solo tú lo mereces. En esta noche, gracias te damos por todas tus bendiciones que nos das, Padre. Gracias, mi Dios, y bendice a mis hermanos de Cela de Justicia. Ayúdanos, Señor Dios mío, a permanecer firmes y fieles, a cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así, amados hermanos, damos gracias a Dios porque nos ha permitido llevar, amados hermanos, esta transmisión. Y gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, amados hermanos, que estuvieron ahí pendientes. Gracias por su paciencia. Y, amados hermanos, en esta hora vamos a repasar nuestro texto, que
tenemos, amados hermanos, que repasamos. Y dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así, amados hermanos, Dios les bendiga en esta tarde y les invitamos para el día de mañana que estén al pendiente, amados hermanos. Nuestro pastor estará exponiendo la palabra de Dios también el día de mañana a las 10 de la mañana. Dios les bendiga y, amados hermanos, Dios sea con cada uno de nosotros.